racionales, como vimos la semana pasada, entonces tienen la característica de poder realizar diferentes operaciones. Así como hicimos la suma y la resta, se puede hacer la multiplicación, la división, la potenciación, extraer raíces de cualquier índice. Entonces vamos a tener una gran cantidad de operaciones que se pueden entrar a desarrollar. Todas esas operaciones tienen unas características, unas propiedades. Una propiedad en una operación es una condición, es directamente una condición que siempre se va a cumplir, que siempre se cumple. Eso vamos a entender por propiedad, ¿sí? Entonces es algo que siempre vamos a encontrar en una expresión, en una operación, en este caso que es la suma, y es esa condición que siempre se va a cumplir. Son también algunas características que nos permiten operar ese conjunto numérico de diferentes maneras. Entonces, en este caso, vamos a trabajar, a hacer énfasis en lo que es la suma, solamente la suma. Algunas de estas operaciones no sirven para la resta. ¿Listo? Entonces quiero hacer énfasis en eso. Vamos a trabajar todo lo que es propiedades de la suma. Y pues ya sabemos que los números racionales los identificamos directamente. Estos números racionales los identificamos directamente como fracciones y decimales. ¿Listo? Entonces recordemos que los decimales son todos aquellos números, entonces todos aquellos números de la forma A sobre B, ¿listo? Con una única condición, y es que B tiene que ser diferente de 0, ¿listo? B no puede ser igual a 0. A, o sea, con el numerador no hay problema, pero con el denominador tiene que ser diferente de 0, entonces hago énfasis en eso. Recordemos que este conjunto de los números racionales hace parte, también hacen parte los decimales, pero no todos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de números racionales, voy a escribirlo acá nuevamente. Entonces tengo esta definición, pero además tengo una clasificación en dos grandes grupos que a la vez tienen subdivisiones. Entonces voy a recordar rápidamente esa subdivisión. La primera son todas las fracciones. ¿Listo? Entonces aquí están todos los tipos de fracciones. Tenemos propias, tenemos impropias, tenemos los números mixtos, ¿listo? Todas las fracciones están son números racionales. Y todas estas fracciones tienen otra forma de escribirse, que ya sabemos que son decimales, ¿listo? Entonces, dentro de los decimales, sabemos que vamos a obtener 3 de los 4 grupos, ¿listo? Hay 4 tipos de decimales, pero de esos 4 tipos de decimales, solamente 3 hacen parte de los números racionales. El primero son los decimales finitos. Luego, los que también hacen parte de los racionales son los decimales periódicos puros, y los decimales periódicos mixtos. ¿Listo? Esos hacen parte de los números racionales. Recordemos que los finitos es, por ejemplo, el 2,5, que tiene fin. Periódico puro, por ejemplo, el 1,6 con el 6 periódico, o sea, la parte periódica empieza después de la coma. Y periódicos mixtos, por ejemplo, 2,35 con el 5 periódico. La parte periódica empieza después de la coma. O sea, no justo después, sino que entre la coma y la parte periódica hay por lo menos un dígito que no es periódico. ¿Listo? Esos son los números racionales, haciendo un recuento rápido. Ahora, propiedades de la suma. Dentro de las propiedades vamos a encontrar 4, ¿listo? 4 principales. Entonces voy a mencionarlas a continuación. Entonces, la primera propiedad se llama propiedad clausurativa. ¿Listo? También es llamada propiedad de cerradura. Entonces, clausurativa o de cerradura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir o qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad eh, menciona y nos da la característica de que cualquier suma entre números racionales nos va a dar como resultado otro número racional. Por eso se llama de cerradura, porque
las operaciones no salen del conjunto, ¿sí? Es decir, que siempre vamos a tener como resultado otro número racional, ¿listo? Entonces vamos a mirar esta característica. Voy a escribirla, lo que acabo de mencionar, y es que si se suman dos o más racionales, ya sabemos que estamos haciendo referencia a los números, el resultado es otro racional. ¿Listo? Entonces eso nos vamos a dar cuenta que siempre se va a cumplir. O sea, tú puedes sumar dos fracciones, por ejemplo, si yo sumo 2/5 más 3/4, el resultado va a ser otra fracción. ¿Listo? Si yo sumo 2,6 más 5,81, el resultado va a ser otro número decimal. ¿Listo? Vamos a hacer esas dos operaciones. Entonces, por ejemplo, acá para la primera, ya sabemos que el procedimiento es, tomamos los denominadores, busco el, la descomposición en factores primos, entonces tendríamos que es mitad, el 5 no tiene, luego otra vez mitad, este tiene, y luego 5. O sea que si yo multiplico 2 por 2, 4, y 4 por 5, 20. O sea que el denominador es 20. Y luego hago la operación que fue lo que hicimos en la clase anterior. Entonces ustedes ya recordarán acá. Entre el denominador divido, entonces 20 dividido 5 me da 4. 4 lo multiplico por el numerador, entonces 4 por 2, 8 vendría acá. Luego tenemos el más de la operación, entonces tenemos la suma, y repetimos el proceso con la otra fracción. Entonces 20 dividido en 4 nos daría 5, y 5 por 3 nos daría 15. Finalmente hago la operación, entonces 8 más 15 nos daría 23, entre 20, entonces el resultado nos dio nuevamente una fracción. Hay que tener en cuenta, y aquí hago la claridad, que si el resultado me da un número entero, por ejemplo 10, digamos que el resultado de la operación me diera 10, ahorita hago una operación con esa característica. Si el número es un número entero, también se interpreta como un número racional, ¿listo? Porque basta con colocarle un 1 en su denominador y ya queda convertido en fracción. Recordemos que en el conjunto numérico tendríamos que el conjunto más pequeño son los naturales. Y digo pequeño entre comillas, ¿no? Que ya más adelante van a darse cuenta de eso. Después de los naturales, entonces ustedes naturales entendemos como números positivos los que utilizamos para contar. Después de eso, entonces usted conoció que esos naturales estaban dentro del conjunto de los enteros. Dentro, ¿listo? Quiere decir que usted tenía los naturales, los que utilizamos para contar, y además de eso están esos mismos, pero negativos, y está el cero también. Entonces están los enteros. Y después se dio cuenta que además de tener los enteros, también entonces nos encontramos con los racionales, que son los que estamos viendo ahorita. Entonces, si usted se da cuenta, tanto los naturales como los enteros, pues, naturales y enteros, están dentro del conjunto de los racionales. ¿Listo? O sea, que hacen parte de ese conjunto. Por tanto, el resultado, así de un número entero, vamos, sigue siendo parte del conjunto de los números racionales. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos 3/5 más 2/5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si yo hago esa suma, nos vamos a dar cuenta que el resultado sería 5/5. Si yo hago esa simplificación o esa división, eso me da 1, ¿cierto? Entonces 5 dividido en 5 da 1. Este 1 también es un número racional, porque nuevamente basta con colocarle 1 en su parte inferior y quedó convertido en fracción. Entonces ahí tenemos un número racional. Entonces, si yo estoy operando dos racionales, que son los que estoy subrayando en este momento, el resultado es otro número racional. ¿Listo? Eso respecto a las fracciones. Si trabajamos con los decimales, nos vamos a dar cuenta que sucede exactamente lo mismo. Recordemos que para hacer esta operación, entonces, un segundito, ya te doy la palabra, Sam. Para hacer esta operación, los organizo verticalmente, entonces 2,6, y ubico la coma debajo de la coma. Entonces aquí vendría siendo 5,81. Y voy a hacer la operación de suma, ¿cierto? Entonces, claro, aquí nos hace falta completar para que nos queden alineados al final. Y ahora si hago la suma común y corriente. Entonces 0 más 1, 1. 6 y 8, 14. Llevo 1. 1 y 2 son 3 y 5 son 8. Y la coma debajo de la coma. O sea que el resultado
Y ahí tendríamos que el resultado es otro número racional, otro número decimal. La segunda propiedad que vamos a recordar es la propiedad asociativa. ¿Listo? La propiedad asociativa. La segunda es la propiedad asociativa. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? En palabras coloquiales nos dice que no importa el orden en el que sumemos, el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? O que podemos agrupar, si tenemos más de dos sumandos, puedo agruparlos de la manera que yo desee, el resultado no va a variar. ¿Listo? Entonces, si se tienen más de dos sumandos, si tienen más de dos sumandos, eh, se pueden agrupar de diferentes maneras y el resultado no varía. ¿Listo? El resultado va a seguir siendo el mismo. Digamos, algebraicamente o en forma simbólica, esto significa que si yo tengo una fracción A más una fracción B, también pueden ser decimales, ¿no? Entonces ahí recordemos que son decimales, más una fracción C, yo puedo agruparlos, yo puedo agruparlos así o puedo agruparlos así o incluso puedo agruparlos así y el resultado no me va a variar. ¿Listo? Entonces, yo puedo primero sumar los dos primeros, valga la redundancia, y después sumarle el tercero, o puedo dejar el primero quietico, sumar los dos últimos y al resultado sumarle el primero, o puedo sumar el primero con el último y al resultado sumarle el segundo, y en todos los casos me tiene que dar el mismo resultado. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la propiedad asociativa, que yo puedo agruparlos de diferentes maneras, entonces, siempre y cuando tenga cuidado con los signos, si los signos no varíen, como en este caso que todo es suma, entonces el resultado no va a cambiar. Vamos a hacer una demostración, bueno, una prueba con un caso particular. Entonces, digamos que tenemos la fracción, las fracciones, un medio más dos tercios más un sexto, bueno, más cuatro sextos. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice la propiedad es que si yo tengo esa expresión, entonces más 2 tercios más 4 sextos. Entonces, va a ser exactamente lo mismo, o sea, el resultado que nos va a dar acá va a ser exactamente el mismo si yo hago primero esta suma y después le sumo 4 sextos, o si yo hago primero esta suma y después le sumo un medio. ¿Sí? En los dos casos, entonces nos dice que nos va a dar lo mismo. Vamos, miremos a ver entonces qué tan cierto es. Vamos a hacer la primera suma. Entonces, un medio más 2 tercios. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. ¿Sí? 6 dividido en 2 da 3. Por una, 3. 6 dividido en 3 da 2. Por 2, 4. Y la operación es suma. ¿Listo? Este 4 sextos lo voy a dejar ahí quietico. Y ahora hago la operación. Entonces, 3 más 4, 7. Entonces, quedaría 7 sextos más 4 sextos. Y esa operación, entonces, al final me daría 11 sextos. Recuerden que si yo tengo dos fracciones homogéneas las que tienen el mismo denominador. Si yo tengo dos fracciones homogéneas, entonces para realizar la suma o la resta basta con colocar el mismo denominador y hacer la operación entre los numeradores. Entonces el denominador en este caso es 6, los numeradores son 7 y 4. Entonces 7 más 4, 11 y dejo el mismo denominador. Ahí tendríamos el resultado. Vamos a verificar por el otro lado. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a dejar el 1 medio quieto y hago la operación entre los otros dos. Entonces, mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 3, es 6, ¿sí? Que es, los divide ambos. 6 dividido en 3 da 2. 2 por 2, 4. Ahora continúo. 6 dividido en 6 da 1. Por 4, 4. Y hago la suma. Entonces aquí sería más. Entonces tendríamos el 1 medio más
4 más 4, 8 sextos. ¿Listo? Ahí aparentemente da diferente, ¿no? Pero hagamos la operación a ver qué nos da. Entonces, mínimo con un múltiplo entre 2 y 6 es 6. ¿Sí? Que el 6 divide a ambos. Perdón, es múltiplo de ambos. Entonces, 6 dividido en 2 nos daría 3 por una, 3. 6 dividido en 6 da 1. Por 8, 8. Y aquí estaría un más. Entonces, si hacemos esa suma de 8 más 3, de 8 más 3, obtendríamos que ese resultado finalmente es 11 entre 6. Y ustedes ahí ya pueden verificar que por un lado nos dio 11 sextos y por el otro también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice la propiedad. Fíjense que ahí lo que hice fue verificarla únicamente haciendo la operación. Y esa propiedad siempre se va a cumplir. Seguimos. La tercera propiedad, entonces, es la propiedad modulativa. ¿Listo? La propiedad modulativa nos dice que existe un número tal que al operarlo, que en este caso la operación es suma, con uno dado, ¿sí? O sea, con un número que ya se asigna, el resultado es el mismo dado. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la propiedad. Simbólicamente, ¿qué es lo que me dice? Que existe un número que voy a llamar cuadrito, ¿sí? Ahí va a ir un número, de tal manera que si yo lo sumo con algo que con una fracción cualquiera, el resultado va a ser la misma fracción. Y a esa expresión que va aquí se le llama módulo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la expresión que si yo le sumo una fracción cualquiera, el resultado me da esa misma fracción? O sea, ¿cuál número debería ir acá para que eso se cumpla? ¿Ves? ¿Ah? ¿Sí? No, un número. Es un ¿Ves? número. El Existe cero. un Ah, ok, número. ok. Correcto, Carlos. El cero. Cero. ¿Listo? Para la suma, ¿listo? Voy a complementar eso. Entonces, para la suma, el módulo es cero. ¿Listo? Es decir, que si aquí tengo una fracción cualquiera y le tengo que sumar algo y el resultado es esa misma fracción, pues ahí debía ir el cero. Y a ese término se le llama módulo. ¿Listo? Entonces esa es la propiedad modulativa. Esa es la tercera. Es sencillita. La cuarta y última propiedad es la propiedad de número inverso. ¿Listo? También llamado inverso aditivo. Y es muy similar a la que acabamos de nombrar. Pero pues evidentemente el inverso es otro número. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad del inverso aditivo? Dice que existe un número para todo racional, o sea, para cualquier número racional, tal que al operarlo, que en este caso la operación ya sabemos que es suma, con él da como resultado el módulo. ¿Listo? Da como resultado el módulo. Eso quiere decir que yo aquí tengo, voy a retomar la misma nomenclatura. Tengo A, que es la fracción que voy a tomar, a eso le voy a operar algo y el resultado me va a dar cero, o sea, el módulo. ¿Qué número debe, o qué, sí, qué número o qué expresión debería ir en este espacio para que esta fracción A sumada con él me dé cero? Cero. Pero si yo le sumo cero, por ejemplo, 2 más cero me da 2, ¿no? Y yo necesito que este resultado de acá me dé cero, que este resultado me dé cero. O sea, pasaba Menos esto, dos, profe.
Menos cero. Por ahí lo dijeron, menos 2. Para este caso necesitaríamos que fuera menos 2 para que eso me diera cero, ¿cierto? Ahora pasemos los términos de las letras, porque para nuestro ejemplo este no era 2, era A, o sea que ¿qué debe ir acá? Menos A. Menos Menos A, B. menos A. ¿Listo? Porque tiene que ser el mismo valor absoluto, pero con diferente signo. ¿Listo? Entonces, si vamos a pasar eso a fracciones, nos vamos a dar cuenta que, si vamos a pasar a fracciones, nos vamos a dar cuenta que el inverso de, por ejemplo, un medio, ¿cuál es? Si quieren, respóndanlo en voz, no hay problema. Menos un medio. Correcto, menos un medio. Y el de 8 quintos, Menos 8 Menos quintos. ocho quintos. muy bien, menos 8 quintos. Ya captan ahí el inverso, ¿cierto? El concepto de inverso. Dejemos las fracciones, digamos con los decimales. Si yo tengo que nuestro decimal es menos 1.8, ¿cuál es el inverso de menos 1.8? 1.8. 1.8. Muy bien. Entonces, dense en cuenta que es el mismo número, pero con diferente signo. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el inverso aditivo y es nuestra última propiedad.